Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros. Y bueno, vamos entonces ya a iniciar en esta programación teniendo la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra, de leer, que tu Espíritu Santo haga en nosotros esa obra maravillosa, pues sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en ti. Bendice y guarda a cada hermano que ya está conectado para participar de la programación, Señor. Seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo. Permite que cada verdad revelada a la humanidad en este Evangelio pueda ser en nosotros una obra preciosa. Bendice los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, Chile, México, Panamá, Honduras. Que en cada hogar, que en cada corazón haya bendición, haya fortaleza, se realice eso que tú, Señor, has prometido por medio de tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y le hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la enviaste. Ayuda, Señor, bendice cada oyente, fortalece, Señor, cada uno de nuestros hermanos que perseveran confiando en ti. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces ya, porque tenemos 4 capítulos y son extensos y tienen tanta, pero tanta dulzura de Dios en cada uno de ellos. Este capítulo 14 es de gran impacto, puesto que el Señor hace uno de los milagros más hermosos. Bueno, es que todo lo que el Señor hizo fue hermoso. Pero bueno, vamos entonces ya a entrar, a sumergirnos, vamos a acompañar al evangelista Mateo en este relato precioso de la vida y la obra de nuestro amado Salvador. Escuchemos con atención. Libro de Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos. Y por eso Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas, celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron, y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo, Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó
a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes, para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogasen que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Realmente los evangelios tienen esa particularidad de hacernos vivir esa grata experiencia acompañando a Jesús, haciendo estas grandes obras en la humanidad. Y es maravilloso saber que la historia misma nos da la certeza de que nació. La historia está dividida en antes y después del nacimiento de Jesús. Entonces, esto, hermano, nos corrobora que estamos haciendo que esa fe crezca, porque día a día el Señor nos da el testimonio de estas obras que Él realizó. Y bueno, tenemos en este capítulo 14 que Juan el Bautista es decapitado. Qué manera de morir, ¿verdad? Resulta que Herodes había escuchado la fama de Jesús, era notorio. Recordemos que Jesús estaba o era del territorio donde gobernaba Herodes, y esto era, por supuesto, obvio que a sus oídos iban a llegar estos grandes acontecimientos sobrenaturales que estaban ejerciéndose dentro de sus contornos. Y él le refirió a sus criados, aquellos que estaban a su alrededor: este es Juan el Bautista, que él ha resucitado de los muertos. Por eso en él hay estos grandes poderes. Y eso me sorprende porque, como hemos dicho, la Biblia no registra que Juan haya hecho algún milagro. Sin embargo, el mismo Juan expresó que el que venía detrás de él era más poderoso que él. Y Herodes asumió que este Jesús era la encarnación de Juan el Bautista. Y entonces aquí el evangelista
toma este relato con mayor detalle cuando Herodes había dado la orden de apresar a Juan. ¿Por qué? Porque él confrontó nada más y nada menos que a la máxima autoridad del Imperio Romano en ese lugar. Y cuando usted lee esto, se da cuenta, esto nos da muchos detalles relevantes. Porque Juan pudo haber temido a este hombre, era el gobernador, era el que estaba a cargo políticamente, y él lo abordó de una manera firme al decirle que él estaba cometiendo pecado al estar viviendo con la mujer de su hermano. Juan le decía, no te es lícito tenerla, es la esposa de tu hermano. Y entonces usted analiza y se da cuenta, ¿por qué Juan hizo esto? Si solamente los 10 mandamientos que están escritos en el Decálogo es para los judíos, porque entonces Juan confrontó a Herodes diciéndole, estás haciendo mal tomando la esposa de tu hermano. Si esto fuese así, entonces Juan no tenía que abordar a Herodes para decirle que estaba haciendo mal o que estaba adulterando, estaba cometiendo vileza al tenerla a ella. Entonces esto nos corrobora que los mandamientos es para que toda la humanidad los ponga por obra. Y Juan, un siervo de Dios, por supuesto, confrontando el pecado, no temía en decirle su maldad a quien lo estuviese ejecutando. Así como Juan el Bautista confrontó a los líderes religiosos, a los saduceos, a los fariseos y les llamó generación de víbora. Así como tuvo esa valentía de enfrentarse nada más y nada menos que a Herodes y decirle, eso no está permitido que tú lo hagas. Bien pudo él haber obviado eso es que solamente los mandamientos es para el pueblo judío, así que como él es gentil, pues que viva cochinamente como él desea, y no es así, hermano. Y esto, por supuesto, producía en Herodías, en la mujer de Felipe, producía ese odio hacia Juan, pero no lo mataba confrontándolo tal cual, porque el pueblo tenía a Juan por profeta como un gran vocero de Dios, instando a la santidad, precisamente porque Juan tuvo ese ministerio muy a la altura, viviendo una vida pía, una vida llena de santidad. Pero se vino la oportunidad, y precisamente en el día que estaban celebrando el nacimiento de Herodes, es decir, su cumpleaños, y estos acontecimientos de la fecha se mencionan en el libro de Génesis también con el faraón, cuando estaban celebrando también, es decir, notamos que sí, estas celebraciones del cumpleaños se realizaban en pueblos que no eran judíos, pero la Biblia tampoco nos prohíbe que lo celebremos, entonces no podemos caer tampoco en esto, no, porque resulta que en el cumpleaños de Herodes mataron a Juan y por eso no se debe celebrar los cumpleaños. En realidad la Biblia no prohíbe directa o indirectamente estas celebraciones. El asunto es que esta mujer astuta consideró la oportunidad de deshacerse de Juan y su hija bailó, danzó a tal extremo que le agradó muchísimo a Herodes, y nosotros asumimos que era su sobrina, porque si Herodías era la mujer de Felipe, entonces podemos considerar que esta muchacha era sobrina de Herodes, porque si no se hubiese dicho bailando la hija de Herodes con Herodías, así que podemos asumir que era la sobrina de Herodes. Y esto le agradó tanto a él que él juró entregarle a ella todo lo que le pidiese. E incluso en otro evangelio, él afirma decir, hasta la mitad de mi reino te doy. Fíjense esto, así como lo expresó el rey Asuero también,
cuando Esther le hizo la petición. Eso era como un punto extremo de la fidelidad, del cumplimiento de que todo lo que su boca pidiera se le iba a conceder. Y entonces ella fue instruida por su madre. Y su madre la llega al extremo de que ella pidiese la cabeza de Juan en un plato. Y yo no sé por qué la cultura dice, bueno, de la cabeza de Juan en un plato de plata. Pero bueno, aquí no nos dice, la palabra de Dios no nos dice si era de plata, si era de oro, si era de metal. No nos dice. Sencillamente, esto hizo que esta mujer lograra tener lo que ella quería, silenciar la voz que le anunciaba la maldad y el pecado que ella estaba cometiendo. Y esto le dolió mucho a Herodes. Se entristeció, nos dice la palabra de Dios, porque él apreciaba a Juan, sencillamente influenciado por esta mujer, y ahora, como dice un dicho, ¿verdad? Es mejor ser rey de nuestro silencio que esclavo de nuestras palabras, y él había jurado que todo lo que esta jovencita le pidiese se lo iba a conceder. Ahora bien, vamos al otro extremo. ¿Qué manera? Yo les he anunciado, le digo, oye, qué bien, tuviera uno un hijo así como la hija de Herodías, ¿verdad? Que lo que tú ¿qué sentido tenía que esta muchachita, que esta señorita tuviese la cabeza de Juan? ¿En qué le iba a beneficiar? Tuviéramos, ¿verdad? Qué bien sería tener los padres una hija con esa fidelidad y altura de la obediencia, porque siéntese a pensar en qué le beneficiaba a esta jovencita, qué iba a hacer con esa cabeza, colocarla en su habitación. ¿Quién tuviera, verdad, los hijos así con este nivel de obediencia tremendo? Lo cierto es que esta mujer se llega a salir con las suyas y toma así la vida de Juan y es decapitado. Y así pasó. Se le entregó la cabeza en un plato, no nos dice de qué material, y dada a esta muchacha, y ella, corriendo emocionada, pues se la presentó a su madre. Ay, que nos diera una hija así de obediente. Qué triste, ¿verdad? Herodes, seducido por esta mujer y su sobrina, pues, persuadieron entonces a que este hombre llegara a la culminación de su vida. Y esto fue llegado a los oídos de los discípulos, y ellos pidieron el cuerpo entonces de Juan y lo enterraron. Y tristemente fueron a anunciarle a Jesús esta terrible situación. Esto, cuando lo escuchó Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto. Sabemos que era parte de su itinerario del Señor, estar a solas en oración y en meditación. Pero resulta que como era tan notorio los milagros que por mano de Jesús se realizaban, la gente lo ubicó, y eso que no existía GPS, lo ubicó y lo siguió a pie desde las ciudades, desde los distintos puntos que estaban. Ellos se fueron detrás del maestro. Y cuando Jesús los vio, tuvo una gran compasión de ellos, y a todos los que estaban enfermos sanó. Qué maravilloso es la compasión de Dios, ¿verdad? Que alcanza sin acepción de personas. Cuando ya era tarde, ya estaba oscureciendo, los discípulos, preocupados por esa cantidad de personas que estaban conglomeradas a su entorno, le dijeron al Señor, y fíjense, según ellos estaban pensando con misericordia por el bienestar de estas personas, y le dijeron al Señor, mira, ya la hora es tarde, anda, mejor despídelos, porque si el Señor no los despedía, ellos de allí no se iban a apartar. Es decir, por mucho que los discípulos le dijeran, ya no hay más nada que escuchar, pueden retirarse, no. Allí la autoridad eran guiados enteramente por la voz de Jesús. Y le dice, Señor, anda, diles mejor que se vayan, porque que se vayan a los alrededores de las aldeas para que puedan comprar algo allí y puedan comer, porque esta gente tiene mucho tiempo aquí contigo. Y noten la expresión del Señor. Ellos no tienen necesidad de irse. Ustedes deben darle de comer. Por supuesto, me imagino la cara de asombro de los discípulos cuando Jesús los confrontó y le dijo, no,
Ellos no se tienen que ir, ustedes denle de comer. Esto quedó así como que, y el Señor les instó a esta acción. Y ellos le dijeron, Señor, no tenemos, aquí solamente hay 5 panes y 2 peces, que por supuesto, más adelante, en el Evangelio de San Marcos y San Lucas vamos a ver más detalles sobre esto, porque fue un jovencito, un muchachito, que se acercó con 5 panes de cebada y 2 pececitos. El niño no fue, el jovencito no fue que se lo entregó directamente en las manos de Jesús, sino fueron los discípulos quienes recibieron estos panes. Y nos hace ver un poquito como que el Señor estaba blindado por los discípulos, porque el jovencito, quizás pensando en la gratitud hacia el maestro, le entrega esto de ofrenda al maestro, ¿verdad? Como viendo para que tuviera algo que sustentarse, y ni siquiera se lo entregó personalmente al maestro, sino fueron los discípulos quienes recibieron eso, y los discípulos le dijeron, mira, aquí solamente hay esto, contamos con esto que nos trajo un jovencito, no hay más nada. Y eso precisamente el Señor lo manda a traer, ¿está bien? Ténmelo acá. Y qué lindo la manera el Señor no los mandó a hacer una fila. Bueno, mándalos a que hagan una fila, mujeres, hombres y niños. No. Por eso a mí no me gustan las filas. Aparte que tengo un trauma enorme porque en Venezuela eran las filas que se hacían de 2, 3, 4 días pernotando allí. Yo odio las filas. Yo en lo particular, yo me traumé con las filas. Pero el Señor no estaba tampoco a gusto con mandar a enfilar a la gente. Miren qué manera, qué estrategia el Señor. Los mandó a recostarse sobre la hierba. Y Él tomó esos panes y esos pececitos y levantó los ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. El Señor alzó sus ojos al cielo y elevó a Dios esa oración, los bendijo y comenzó a partirlo. Y Él empezó a entregarle esos panes a sus discípulos, y los discípulos entonces comenzaron a entregárselo a los hombres. Nótese esto. El Señor recibe lo poco que había, y Él, puesto los ojos al cielo, bendijo estos panes, y el milagro trascendió. A tal punto que los discípulos empezaron a acercarse a las personas y a entregarle a los hombres, porque precisamente es al varón, al hombre que tiene el compromiso de proveer el alimento a su casa, y ellos entregaron a los hombres el alimento, y esto fue compartido por todas esas personas que estaban allí, permaneciendo fielmente al lado del Señor. A tal punto que comieron todos y se saciaron. La palabra de Dios nos dice que ellos se hartaron, o sea, hubo una abundancia. El Señor no sabe dar poco. Y tanta abundancia hubo que ellos recogieron de esos pedazos que la gente ya estaba tan llena, 12 cestas, a los cuales el Señor, y esto es otra cosa muy importante que debemos resaltar, el Señor no le dijo, bueno, déjenlo, bótenselo, échenselo no, recójalo. El Señor tan bello, guarda tu milagro, no lo vayas a botar. Y Él le pidió a los discípulos que no lo botaran, lo guardaron, compartir esta manera especial del Señor. Y nos detalla el evangelista que los que comieron fueron aproximadamente 5,000 hombres. ¿Por qué solamente anuncian la cifra de los hombres? Volvemos y recordamos, porque los discípulos contabilizaron a los hombres que fueron los que recibieron el sustento para compartirlo. Y si usted saca la cuenta, si hubo 5,000 hombres aproximadamente, y esos hombres tenían a sus esposas, y esas esposas tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños, saque la cuenta cuántos fueron los que fueron saciados en su totalidad. Si a esos 5,000 hombres le colocamos a cada uno una esposa, son 10,000 personas. Y si a esas esposas, por mínimo, le colocamos 2 hijos, serían 20,000 personas. Eso por colocar una medida estipulada de 2 niños, pero sabemos que para el entonces
No existían métodos anticonceptivos como los que hay ahora, así que la multiplicación era en abundancia. Y recordemos que los hijos eran sinónimos de bendición. Entonces echemos número. ¿Cuántos serían entonces las personas, los niños, los ancianos que comieron? Porque no se contabilizaron, solamente los hombres. Entonces, grande nuestro amado Dios poderoso. Hermoso es nuestro Dios. Y esto es lindo porque una vez que ellos recibieron esa bondad, ese alimento en abundancia, quedaron llenísimos. El Señor mandó a que sus discípulos se fuesen adelante. Es decir, por eso yo resumo, los discípulos tenían a Jesucristo como blindado, no permitían que hubiese mucha cercanía entre el pueblo y él. Y el Señor los mandó hacia adelante y él se quedó allí despidiendo a la gente. Y esto es conmovedor. Cuando usted lee este versículo, usted se da cuenta la magnitud de la sensibilidad de Dios. Él despacha a sus discípulos y él se queda allí hasta el último. Imagínense ustedes, hermanos, como buen anfitrión, despidiendo a las personas, escuchándoles, quizás sus problemas, sus enfermedades con las que estaban batallando y quizás sus gratitudes también. ¿Qué manera es Jesús como siervo, escuchándolos hasta que el último se fue contento, lleno, alegre? Y el Señor, ese es nuestro Jesús al que nosotros servimos. Entonces, hermanos, este milagro nos da a entender que no solamente estamos llamados a llevar la palabra, la predicación. Acepta a Cristo, que Cristo te ama. Acepta a Cristo, no. Esto nos da a entender que el Señor trasciende más allá. Estamos llamados a saciar el hambre del necesitado, a vestir a los desnudos, a ayudar a los desamparados. Y ese es el evangelio que transforma. Realmente trascender a las palabras, enseñarle a la humanidad que Dios es amor, pero nosotros somos la evidencia de ese amor al extender la mano y al ayudar al necesitado, sin esperar nada a cambio. Hermanos, ¿ustedes creen que de estos miles y miles de personas que comieron, que fueron saciados, que recibieron milagros, ustedes creen que de estos que estaban allí con Jesús, no fueron muchos los que pronunciaron: crucifícale? Yo estoy segura que sí. Muchos de estos que recibieron bendición, que recibieron sanidad, que recibieron alimento, muchas de estas bocas fueron las que pronunciaron a todo pulmón a Pilato: crucifícale. Y sabiendo el Señor lo que hay en el corazón del hombre, no por eso escatimó dar lo mejor. Entonces notemos qué manera tan especial nuestro amado Dios, cuando nosotros nos sentamos a escuchar todas las bondades de Dios, y a eso estamos llamados nosotros. A eso estamos llamados nosotros. Porque el apóstol Santiago dice: la verdadera religión es aquella que se ocupa de ayudar a los necesitados. No solamente es palabra. La palabra debe estar sustentada con la acción. Entonces, esto es maravilloso. Lo que el Señor nos ha enseñado es maravilloso. Una vez que ya Él despidió a todas las personas escuchando, hermano, yo me traslado allí a ver a Jesús, escuchar a cada padre, escuchar a las madres, a los ancianitos. Es lindo, hermano. Y una vez que Él extiende ese oído para escuchar, quizás para abrazar, quizás tantas cosas lindas, sube entonces al monte a orar, allí apartado de todo bullicio, apartado de toda persona. Y allí pasó la noche, allí estuvo unas buenas horas invirtiendo en esa intimidad con su Padre. Y ya la barca donde los discípulos estaban allí estaba azotada por las olas, porque el viento era precisamente contrario. Y ellos entonces se dan cuenta que la cuarta vigilia, es decir, a eso de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿cuántas horas quedaría Jesús en el monte orando? Imagínense.
Y ya de allí, entre las 3 y las 6 de la mañana, que es lo que abarca la cuarta vigilia, Jesús se dirigió hacia ellos caminando sobre el mar. ¡Qué milagro! Cuando los discípulos pudieron entre la tormenta, entre los vientos, observar esa silueta, se turbaron grandemente, por supuesto, a tal extremo que imaginaban que era un fantasma y comenzaron a dar voces de grito. Pero el Señor, conociendo su corazón, les habló y le dijo, no tengan ánimo, ese soy yo, no teman. Y cuando Pedro vio esta manifestación, él le pidió al Señor, mira, si es verdad que tú eres, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y esto es maravilloso, hay que discernir esto. La voluntad de Dios, Jesús, no era que Pedro, venga a recibirme, no. Pero se lo permitió a esa solicitud. A esa solicitud le dijo, bueno, está bien, ven hasta acá. Y este hombre comienza su trayecto hacia el maestro. Pero por supuesto, esos vientos que estaban arreciando en el mar despertaron en este hombre valiente, Pedro, ese temor. Y esto causó que comenzase a hundirse y a empezar a dar el gritos expresándole, Señor, sálvame. Yo no sé por qué cuando predican siempre dice Señor, y Pedro decía, sálvame que perezco, porque aquí no dice sálvame que perezco, allí solamente dice Señor, sálvame. No le agradamos un tantito más, ¿verdad? Pero la expresión que dijo es Señor, sálvame. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Compasivo, el Señor es tan compasivo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? La duda, hermano, nos hace sumergirnos en el mar del lamento. Y fíjense esto, y es curioso, Pedro, un hombre pescador que estamos seguros que sabía nadar, fue tanta su limitación que hasta ni con su fuerza pudo sostenerse y flotar. Se estaba hundiendo, hermano, la duda hecha hacia un lado a nuestras capacidades humanas. Imagínense las divinas. Entonces, qué duro es luchar contra la duda, pero es necesario vencerla en el nombre del Señor. Cuando estos hombres vieron que era Jesús llegando él al barco junto con Pedro, estos hombres estaban tan sorprendidos, pero tan sorprendidos porque el viento se calmó. Y aquí entonces fue cuando verdaderamente entendieron, este es Hijo de Dios. No lo habían entendido cuando tiempo atrás Jesús había calmado la tempestad, cuando él estaba en la barca durmiendo y él solamente a la voz ejerció el silencio total y la bonanza al mar. Ahora que lo vieron caminar sobre el mar, ahora que vieron que nuevamente todo llegó a la calma, entonces estos hombres expresaron, este es Hijo de Dios. Y terminando ya esta travesía, ellos llegaron a la tierra de Genezaret. Y resulta que le conocieron los hombres de aquel lugar. ¿Por qué? ¿Por qué le habían conocido los hombres de aquel lugar? Bueno, porque la fama era muy grande y le trajeron a él todos los enfermos, a tal punto que solamente pedían que le tocase el borde del manto. Y todos los que tocaron el borde quedaban sanos. Es decir, ese milagro que había ocurrido con aquella mujer se había extendido a tal punto que ya la fe estaba tan, pero tan a fervor con el pueblo que solamente reconocían que al borde del maestro había también sanidad. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué testimonio, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Esto es especial, hermano. Aquí no hay nada para desperdiciar. La grandeza de Dios en la plenitud del Señor. Seguimos avanzando, pues esto está demasiado hermoso. Hacia el capítulo 15. Escuchemos. Libro de Mateo, capítulo 15. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo,
¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte, ¿no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes, que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen que comer, y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, que hartemos a tan gran compañía? Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco,
y vino a los términos de Magdala. Bueno, tenemos a nuestro amado Dios en acción, cumpliendo una extraordinaria misión. En este capítulo encuentra esta contrariedad, porque los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús y tratando de intimidarlo, y le preguntan, ¿cómo es eso? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Resulta que la tradición de los ancianos era una tradición oral judía que era considerado como una barrera para preservar la integridad de la ley. Y los fariseos atribulan a estas tradiciones ellos le atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como a la ley escrita. Ellos no se lavaban las manos, ellos censuran a los discípulos de Jesús porque ellos no se hacen referencia al acto de la higiene personal, sino a la purificación ritual. Entonces, cuando ellos confrontan a Jesús para acusar, porque ellos estaban acusando a sus discípulos, mira, ellos están irrespetando lo que por muchos siglos se viene practicando. Jesús, lejos de pedir disculpa, lejos de justificar a sus discípulos, les hace otra pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense, ¿qué era mayor? ¿Qué era mayor traspasar la tradición de los ancianos, de los hombres, a traspasar la ordenanza, los mandamientos de Dios? A ver, eso pesaba más. Y les recalca dónde estaban ellos errados. Porque Dios fue Dios quien mandó, no fue Moisés, fue Dios quien mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esto es orden divina, directamente de Dios. Y nosotros nos sentamos a analizar, oye, pero a lo mejor este mandamiento era el más fácil porque amar y honrar al ser que nos dio la vida, pues debe ser una necesidad de nosotros. Es fácil cuando hemos tenido un padre que nos ha amado, nos ha protegido y nos ha guiado, o una madre que nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha preparado con amor. Pero, ¿y si no tuvimos esa madre o ese padre? Sin embargo, el mandamiento del Señor es que hay que amar y honrar al padre y a la madre. Solamente el hecho de que fueron los medios por los cuales Dios nos trajo a la vida es menester honrarlo. Y es que eso nos trae beneficio a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay dos promesas hermosas incluidas en ese mandamiento que lo disfrutaremos aquí en la tierra, y es largura de años. Cuando usted vea a una persona que llega a los 90, a los 100 años, a los 80, escríbalo. Esa persona honró a su papá y a su mamá porque Dios jamás, nunca va a mentir. Cuando usted ve a esa persona que Dios está asistiéndole en sus necesidades, en todo, porque todo lo que haga te hará bien, dice el mandamiento. Entonces, el Señor los censura duramente porque los confronta y les dice, ustedes dicen, cualquier hijo que le diga a su papá o a su mamá, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo te pueda ayudar. Ya no los dejan honrar a sus padres o a su madre, y esto causa que ustedes permitan que invaliden el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Fíjense esto, al ojo humano uno diría, bueno, es maravilloso que destinen ese dinero, esa ofrenda al templo, a Dios, y aceptarlo. Wow, no. Fíjense cómo el Señor confronta este pecado que estaban haciendo, porque es un deber a los hijos abastecer, cuidar, ayudar a sus padres.
Y uno diría, no, pero Dios es sobre todas las cosas. Y si yo lo que tengo aquí reunido no se lo doy a mi papá porque lo voy a dar de ofrenda en una actividad o en algo, no. El mandamiento es que tenemos que honrarlo. Y una de las maneras de honrar a nuestros padres es proveyéndoles también sus necesidades. No sus caprichos, sus necesidades. Esto es agradable a los ojos de Dios. Y el Señor censuró duramente a los fariseos porque permitían que esto suscitara. Y cualquiera diría, hoy, pero este hombre está prefiriendo que a los padres antes que a Dios. No, el mandamiento es claro y Dios no se contradice. Dios no se contradice. Entonces, el Señor los llamó así en su cara, hipócritas. Ustedes son hipócritas. Por eso bien ha profetizado de ustedes Isaías cuando dijo que este pueblo de labios me honra solamente de los dientes para afuera, pero su corazón está tan lejos de mí, está lejos de la presencia de Dios. Pues ustedes en vano me están honrando porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Tenía razón Jesucristo a traer esto a la memoria? Por supuesto que sí. ¿Qué manera el Señor de corregir el mal de raíz? Una manera tremenda. Y no solamente los confrontó a ellos, sino que Él llamó a la multitud que estaba allí y les dijo, oigan y entiendan esto. No es lo que entra a la boca lo que va a contaminar al hombre. Es lo que sale de la boca. Esto precisamente es lo que contamina al hombre. Y ellos se acercaron, sus discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, los fariseos se han ofendido cuando echaron esta palabra. ¿Tú sabes que ellos se han ofendido? ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Déjalo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo que no sirve será sacado. ¿Por qué? Porque pasan a ser cizaña. ¿Qué es lo que va a ser arrancado y echado al fuego? Los ángeles se encargarán de sacar a ¿quiénes? A la cizaña. Déjalo. Esta no es planta del Señor. Déjanlos, dice, y les da esta parábola. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, pues ambos caerán al hoyo. Y Pedro, no entendiendo esta parábola, le dice, Señor, explícanos esto, no entendemos. Y el Señor le dice, ustedes también están sin entendimiento, vamos a explicarle esto. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Todo lo que usted consume va a parar a la letrina. Y ellos estaban censurando a esos discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos. Ok. Entonces, y las bacterias y ¿qué quiere decir con esto el Señor? Muchos dicen, por eso es que ya toda la gente puede comer inmundo. Porque es verdad, si tú te comes un pedazo de cerdo, eso va a la letrina. ¿Verdad que sí? Oiga, siga leyendo, no se vaya de primero. ¿Qué dice el Señor? Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque en el corazón se gestan, nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto, este incumplimiento del pecado, fíjense que aquí hay mandamientos que primero se comienzan a romper en el corazón del hombre. Mandamiento, falsos testimonios es mandamiento, hurto es mandamiento, homicidio es mandamiento, no matarás. Fornicación, esto es mandamientos. Entonces, estas son las cosas que contaminan al hombre. Y en el versículo 20 aclara, para que no vayan a decir y les vengan a decir cualquier religioso a usar este texto, a decirle, mire, el Señor dijo que lo que tú comes va a la letrina, así que no tiene que ver que comas cerdo, que comas iguanas, que comas camarón, que comas todos los frutos del mar. Eso es, siga leyendo. En el versículo 20 dice el Señor, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí no dice, pero el comer un pedacito de cerdo no contamina al hombre.
Pero el comer un pedacito de camarón no contamina al hombre, pero el comer un pedacito de camello no contamina al hombre. Ojo con esto, mucho cuidado, porque hay muchas personas que tergiversan la voluntad de Dios. Y nosotros hemos confiado en un Dios que es tan perfecto y tan hermoso que se preocupa enteramente por lo que sus hijos comen, por lo que sus hijos beben, por cómo sus hijos se visten, cómo sus hijos actúan. Es un Padre cuidadoso. A ese es al que nosotros servimos. Una vez que él sale de allí, se va a la región de Tiro y de Sidón. Y nótese que aquí sucede algo maravilloso, porque se consigue que hay una mujer cananea, sirofeniza, lo dice Marcos, que ella había salido de aquella región de Tiro y ella estaba clamando, diciendo en alta voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le narra su necesidad. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús al clamor de esta madre, que pese era también del otro pueblo que no era de Israel? La ignoró totalmente. No le dijo palabra, pero los discípulos se acercaron a él y dijeron: Maestro, despáchala, despídela ya. Da voces tras nosotros, dile que ya, que no moleste. Y el Señor le dice: mira, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que precisamente Jesús había dado las instrucciones a los discípulos en el capítulo 10, diciéndole: en la casa de gentiles no entraréis. Van a ir primero a las ovejas de Israel. Eso que él enseñó, el maestro por supuesto lo vivió. Y sucedió algo aquí. Esta actitud de la mujer, esta actitud que Jesucristo tuvo frente a la mujer, ¿qué hizo que aquella mujer, hermanos, adorara a Dios? ¿Quién en su juicio cabal, después de semejante respuesta, resulta que esta mujer, después de haber tenido semejante respuesta del Señor, adoró? ¿Quién, después de recibir una respuesta de ese color, va a tener deseo de adorar al Señor? Y lo hizo, hermanos, lo hizo, adoró al Maestro. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué ejemplo de verdad nos da esta mujer? Aquella mujer postrada le adoró y le expresó: Señor, socórreme. Y el Señor no le bastó con haber dicho: mira, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres israelita, tú no aplicas a esto que me estás pidiendo, no aplicas. No le bastó con esto, sino que el Señor le responde. Siento que uno de los personajes bíblicos del ministerio de Jesús que fue probada de una manera, pero bien, fue esta mujer, esta madre que sufría por el estado de su hija. Y el Señor la remata. Cualquiera de nosotros, en la primera que nosotros pidiéndole a Jesús, y el Señor calla y no nos da respuesta, nos vamos y no molestamos más. Cualquiera que nos haya dicho de la segunda manera de responder el Señor: mira, yo no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, tú no aplicas, tú eres gentil. Ya hubiésemos dado la vuelta y hubiésemos dicho cuántas cosas y cuántas ofensas le hubiésemos dado quizás al maestro, al humano. Pero esta tercera, hermano, fue el reboce. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué manera, hermano? Eres una perra, eres inmunda, no puedo. Yo soy el pan de vida, yo no te puedo saciar. ¿Y qué manera, hermanos? Esta mujer, humillada hasta lo sumo,
por amor a su hija, le dijo y reconoció su estatus de gentil, de inmunda. Y le dijo, sí, Señor, sí, yo acepto lo que soy, pero aún esos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame esa migajita, que esa migajita va a saciar mi necesidad. Hermanos, qué manera. De verdad esta mujer conmueve hasta qué punto llegó el Señor a tratar con ella. Cuando el Señor escuchó la respuesta de esta mujer, ¿cuál fue su manera de exclamar? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y qué hermoso que desde ese mismo instante su hija fue sana de aquel tormentoso demonio que oprimía su vida. Qué manera, Dios. Definitivamente no hay comparación. Esta mujer nos da enseñanzas muy elevadas, hermanos, a manera que más nos humillamos a Dios, a manera que reconocemos nuestro estatus. El Señor se agrada de esto y nos concede esa petición. El Señor sanó tantos allí que estaban junto a él en el mar de Galilea, y él subiendo al monte allí se sentó, y mucha gente, muchísima gente, traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los traían a los pies de Jesús, y a todos sanó. ¿Cuántos necesitamos llegar a los pies del Señor para alcanzar esa sanidad? De manera que la multitud se maravillaba cuando veía a los mudos hablar, a los mancos caminar y a los cojos andar. Los ciegos vista les dio, y todo Israel glorificaba a Dios por este gran acontecimiento. Resulta que ya el Señor estaba preocupado porque había mucha gente que estaba allí. Hacía 3 días estaban allí con el Señor y no tenían que comer. Y el Señor dijo, no, enviarlos en ayunas en estos 3 días, no, yo no quiero, se van a desmayar en el camino. Y entonces sus discípulos, preocupados por esto, les dice, Señor, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a esta multitud tan grande? Y viene la pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy en día. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para entregarle a Él? ¿Qué es lo que tenemos para que en sus manos se pueda multiplicar? Y el Señor le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, mira, hay 7 y unos pececillos allí. Y el Señor nuevamente ordena a que se recostaran en tierra. Y el Señor, tomando estos panes y los peces, dio gracias a Dios y los partió. Y nuevamente entrega a sus discípulos ese pan, ese alimento, y los discípulos lo llegaron a las manos del pueblo. Esto es así como el mensaje de Dios en nuestras vidas. El Señor nos da ese alimento a nosotros y nosotros los compartimos. Algo así sucede también. Y todos comieron y fueron saciados, y se recogió 7 canastas. Fíjense que en esta oportunidad habían 7 panes y se recogieron 7 canastas. Hubo abundancia, tanto que los que comieron, nos relata Mateo, que fueron 4,000 hombres, y nuevamente aclara, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque el Señor mandaba a los discípulos daban a los hombres, que es la misión de abastecer al hogar, y pudieron contabilizar a los hombres, mas no a las mujeres y a sus hijos. Saquemos cuenta, ¿cuántos serían entonces los que comieron, hermanos? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y nuevamente vemos al Señor actuar como un extraordinario anfitrión. Despedida a la gente, Él se preocupó, Él despide a la gente. Y de allí, ¿qué sucedió? Se fue entonces a la región de Magdala. Libro de Mateo, capítulo 16. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle,
le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: Cuando es la tarde del día, decís, sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana, hoy tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándolos se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice, porque no tomamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas espuertas tomasteis. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, tenemos entonces es que de verdad, todo lo que el Señor nos regala a través de su palabra es de gran bendición. ¿Cómo era esta gente? Los fariseos y los saduceos. Qué tremendo, de verdad que estos eran peor que una plaga, tremendo. Y siempre me ha llamado la atención esto, precisamente los fariseos en un momento determinado fueron
valorado o resaltado por Jesús. Y eso lo vamos a ver en los evangelios. Pero los saduceos estaban tan alejados, realmente ellos no creían en ángeles. Y por supuesto, al no creer en ángeles, se oponían a Dios, porque precisamente fue el ángel Gabriel quien anunció a María que tendría un bebé, y también le anunció a Zacarías la función que tendría Juan el Bautista en el ministerio, así como ellos tampoco creían en la resurrección. Así que eran tan opuestos, y eran judíos, hermanos. Los saduceos eran judíos. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba en Bugaba, acá en una casa donde nosotros vivíamos, y me abordaron unas muchachas que son mormonas, y las atiendo con todo gusto. A todo religioso que llegue donde yo estoy, con mucho respeto, lo saludo y lo atiendo con todo respeto, porque a mí me gusta cuando también llego a una casa que me respeten, si estoy compartiendo la palabra, ¿verdad? Entonces, como queremos ser tratados, también debemos de tratar. Y yo recuerdo que ella me hizo mención de las distintas creencias religiosas que hay. Yo le digo, sí, de hecho, el mismo Jesucristo se encontró en su época con muchas creencias, y eran judíos, eran del pueblo de Dios, entre esos los saduceos. Y el Señor no combatió con ellos, sencillamente los dejaba, enseñaba allá ellos si pensaban que era o no era la manera correcta, pero el Señor cumplió con la misión de regar esa simiente, y a la final la cosecha se determinará en el fin de los tiempos. Estos hombres llegaron a Jesús y estaban siempre dispuestos a tentarle, y le pedían esa señal del cielo. ¿Y qué manera el Señor de confrontarlos a ellos? Pues les dice, ustedes saben muy bien ustedes saben diferenciar los tiempos, pues cuando hay arreboles, ustedes dicen va a haber buen tiempo, y cuando hay arreboles y el cielo está nublado, ustedes dicen va a llover. Hipócritas, les dice, ustedes saben muy bien distinguir el aspecto del cielo, son buenos en conocer la naturaleza, pero no pueden hacer la diferencia en estos tiempos que se están viviendo. ¿Y cómo los etiquetó? Como generación mala y adúltera, porque pedía señales, pero no le sería ninguna dadas la señal, sino la del profeta Jonás, y lo recuerda una vez más. ¿Por qué? Porque el Jonás, como dice el profeta Jonás, estuvo 3 días en el vientre de la ballena, y el Señor estaría 3 días también en la sepultura. Le dice entonces el Señor a sus discípulos, miren, cuando ellos pasaron al otro lado, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos estaban preocupados y pensaban entre sí, esto nos dijo porque se nos olvidó traer el pan. Imagínense, y el Señor, que conoce nuestros pensamientos, entendiendo lo que ellos estaban analizando, les hace referencia. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hermano, si usted está frente a una persona y esa persona le dice lo que usted está pensando, usted tiene que saber que esto es algo sobrenatural. ¿Usted se imagina que el Señor nos hubiese dado la autoridad de saber el pensamiento de nuestros allegados? Ay, Señor, la vida no pararía sino en guerra. Tremendo. Pero esa es la única facultad. Esa facultad la tiene Dios, no el enemigo. El enemigo no sabe lo que nosotros pensamos. Y cuando el Señor le pregunta esto, les vuelve a decir, ustedes no han entendido, no se acuerdan de estos 5 panes y estos 5,000 hombres que comieron, y cuántas cestas ustedes recogieron. Tampoco se acuerdan de los 4,000 hombres que comieron con 7 panes y cuántas cestas recogieron. Hermano, el Señor es un estadista y registra con cuidadosa atención sus milagros y no las recuerda. Y esto sucedió acá. Él le recuerda a sus discípulos con cifras lo que había acontecido. No entienden, les dice que fue que les dijesen que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos, entendiendo la doctrina, esa práctica mala que ellos tienen. Entonces ya, ellos lograron comprender que se decía de la doctrina.
doctrina. Ya es eso lo que ustedes tienen que cuidarse. De esa forma. Y cuando el Señor los llama en la región de Cesarea de Filipo, Él les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a responder, unos afirman que tú eres Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense estos hombres de gran valor que se tomaron en consideración, Juan, Elías, Jeremías, estos hombres que fueron usados grandemente por Dios. Y entonces ya en un círculo más cerrado le pregunta, ¿y ustedes quiénes piensan? ¿Quiénes creen que soy yo? E inmediatamente Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le respondió, oh, bienaventurado eres Simón, qué privilegio que tú hayas entendido esto. No te lo reveló carne ni sangre. Ha sido mi Padre que está en los cielos quien te ha revelado esto. Y yo te voy a decir algo, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nos damos cuenta que la deidad de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina. Por eso que Él le dice, no ha sido la carne, no ha sido el hombre quien te ha revelado esto. Y cuando Él le dice la roca, no es Pedro como un individuo, porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, que es un fragmento de Petra. Cristo pudo haber querido decir que Él mismo era la piedra sobre la cual descansaba la iglesia, y que la iglesia se construye con estas piedras, con Petro, que participan de la naturaleza de la piedra a través de la confesión de fe en el Señor. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia, y la expresión las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, las implicaciones de este importante versículo son diversas y necesitan ser entendidas. La terminología de Jesús tiene elementos de mucho simbolismo y en el griego da lugar a una compleja construcción. Así que, por lo tanto, no pueden hacerse diversas interpretaciones. Las llaves sugieren autoridad a través de Pedro, que sería una figura de la iglesia por las edades. Y Jesús está traspasando a la iglesia su autoridad o control de atar y desatar en la tierra. De origen claramente rabínico, la metáfora atar y desatar tiene que ver con prohibir o permitir. Y en otras palabras, Jesús establece que la iglesia recibiría la potestad de continuar con la privilegiada responsabilidad de leudar la tierra con el poder y la provisión de su reino. Por ejemplo, si alguien está atado por el pecado, la iglesia está en la autoridad de ayudar a desatarlo, predicando la dádiva de la libertad del pecado en Jesucristo. Si alguien está poseído por un demonio, la iglesia puede atar ese demonio desatándolo y mandándolo a salir. Y en la certeza de que solo Jesús ha hecho posible esta provisión. La iglesia ata y desata de diversas maneras y ciertamente debían extenderse mucho más del simple uso de los términos de la petición de la oración. Entonces, esto nos revela el gran compromiso y la gran responsabilidad que el Señor dio a su iglesia. Después, el Señor comienza a decirle a sus discípulos ya abiertamente en este capítulo, miren, de aquí a poco me va a ser necesario ir a Jerusalén y voy a padecer mucho por manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y voy a ser muerto y resucitado al tercer día. Esta gente que estaba persiguiendo, lo que estaba tratando de hacerlo es siempre
el mal a Jesús, lograrían su cometido cuando fueran entregados y muertos. Pero esto aconteció o acontecería como prueba del plan del Señor. Y cuando los apóstoles escuchan esto, Pedro lo toma aparte y lo comenzó a reconvenirle para persuadirlo de este plan. Y le dice, miren, y qué manera tan bonita, ¿verdad, Señor? Ten compasión de ti mismo, que nunca esto te acontezca. Pero el Señor identificó que no era Pedro, sino Satanás. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a definir. No es lucha contra sangre ni carne, no es contra nuestro hermano. Son las huestes del mal que se empoderan en muchas oportunidades de los que están en nuestro entorno. Y Jesucristo inmediatamente lo identificó y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo, quítate delante de mí, Pedro. Después que me confesaste que soy el Hijo de Dios, ¿me vienes a decir que no tome la misión como Hijo de Dios? No. El Señor inmediatamente lo identificó. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo. ¿O quieres que no ponga la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Así que de esta manera el Señor enfrentó una vez más esta terrible situación con el enemigo. Y Jesús, mirando a sus discípulos, y le dice, saben que si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar esa cruz y seguirme. Precisamente lo que el Señor le detalló a los discípulos en el capítulo 10 de San Mateo. ¿Por qué? Porque todo aquel que desee preservar su vida va a perderla, y el que la vaya a perder por la causa del Hijo de Dios la encontrará. ¿Qué va a aprovechar el hombre si ganara todo el mundo, si fuera muy rico, si tuviera grandezas, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Ningún, hermano, no hay recompensa alguna. Porque el Hijo del Hombre, y aquí anuncia algo sumamente especial, Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y allí entonces Él pagará a cada uno conforme a las obras realizadas. De suma importancia, de suma relevancia, estas verdades que el Señor nos ha revelado. Así que esto está maravilloso, hermano. Seguimos avanzando ya hacia el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Libro de Mateo, capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías, y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente,
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar, y eche el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Bueno, llegamos a un momento celestial de un humilde monte. Fíjense el escenario que toma nuestro amado Dios para presentar una faceta más a estos discípulos. Y es lindo recordar que si bien es cierto que el Señor ama a todos sus discípulos, pero hubo algo diferente en estos 3 hombres, en Pedro y en los hermanos, en los hijos de Zebedeo. Algo diferente en ellos, hubo un círculo más estrecho, y lo podemos observar cuando él sana a la hija de Jairo. Precisamente entra con ellos 3. Cuando él va al monte, toma a estos 3 hombres. Y así podemos argumentar de muchos sucesos en los cuales solamente estos 3 hombres estuvieron presentes. ¿Por qué? El Señor lo sabe, porque a ellos les daba como un extra de lo que conocían los demás. 6 días transcurrieron y el Señor tomó a estos hermanos y los llevó a un monte muy alto. ¿Cuál monte? Imagínense, nos hace referencia que ellos se acercaron a este monte, llegaron a las alturas de este monte y se transfiguró. Podría ser que una transformación espiritual que indica una transformación visible que reafirma la gloria de Jesús como Mesías. Y se le aparece Moisés y Elías, que significan que la ley que está simbolizada o representada por Moisés y los profetas, que está simbolizada también por Elías, sostenían a Jesús en la misión redentora. Entonces, nos hallamos con esta manifestación, con esta visión, con esto maravilloso que Dios les da a estos 3 hombres de Dios. Mientras que ellos estaban allí observando esta manifestación, Pedro le estaba sugiriendo que quería ver más esta visita, que pedía la prolongación de aquella visita. Pero Lucas, el evangelista, también nos dice que Pedro habló así como que no sabía lo que decía. Ellos estaban totalmente extasiados con esta manifestación, porque allí precisamente escucharon una nube
que los cubrió, una nube de luz que los cubrió, y allí una voz en esa nube que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto que ellos vieron, el Señor les dijo que no lo contasen sino hasta después que él fuese resucitado. No digáis nada a nadie la visión. Recordemos que fue una visión, porque muchos pueden decir: quiere decir que la reencarnación o que los muertos sí se pueden llegar una vez que mueren, regresar. No, hermanos, esto fue una visión. No fue que Moisés, el Señor resucitó a Moisés y después, no, esto fue una visión, una representación de los que el Señor consideró importante mostrar a estos 3 discípulos. Y esto, por supuesto, lo anuncia el apóstol Pedro en la carta, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Él expresa esta experiencia vivida en el monte como testimonio, como forma de él argumentar que efectivamente Jesucristo no fue ningún charlatán, sencillamente la grandeza y el poder del Hijo de Dios en su máxima expresión. Y entonces ellos, una vez que esto suscitó, los discípulos le preguntaron al Señor, le dijeron: Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les contestó: sí, es cierto, la verdad es que Elías viene primero y él va a restaurar todas las cosas. Pero ¿saben qué? Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también va a pasar con el Hijo del Hombre, que va a padecer a mano de ellos. Entonces, los discípulos entendieron a través de esta explicación que el plan de Dios de la redención había comenzado, había estado en marcha desde hace tiempo atrás, porque había sido Juan el Bautista quien había tomado este rol dado por el Señor. Resulta que hubo un gran gentío. Vino un hombre que se arrodilló delante de Jesús. Miren, y es notorio ver cómo en las Escrituras nos detalla sucesos de gran humillación de padres implorando por el bienestar de sus hijos. Esto nos da a entender cuánto amor abunda en el corazón de los padres por alcanzar beneficio para sus hijos. No hallamos todavía en el registro de la Biblia una hija, un hijo que se haya humillado hasta lo sumo para alcanzar el beneficio, para procurar el beneficio de sus padres. De la única sí que recuerdo que haya procurado el bienestar así de sus padres fue de Rahab la ramera, cuando le pidió a los espías para salvar a sus familiares, y allí estaban sus padres dentro de la casa de Rahab cuando llegaron a destruir Jericó. Pero del resto no recuerdo en el Nuevo Testamento que una hija, que un hijo se humillaran a Dios para buscar sanidad, porque ni siquiera la hija, la esposa de Pedro, que su mamá estaba enferma, ni siquiera fue la hija la que procuró que Jesús la sanara, fue Pedro, el yerno, quien intercedió para que Jesús la sanara. Así que esto es solamente como un detalle a los hijos para notar cuánto amor hay en el corazón de los padres, procurando siempre lo mejor para sus hijos. Y este hombre se humilló ante el Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Es lunático, padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces lo lanza al agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, Señor, pero ellos no han podido sanar a mi hijo. Y el Señor le dice: qué reprensión a sus discípulos, generación incrédula, malvada, perversa. Miren qué manera el Señor, creo que es el lugar en que más fuerte el Señor trata con sus discípulos en público. Esto no fue en privado, en público. El Señor censura duramente a sus discípulos y les hace esta pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo me los tengo que soportar? Tráiganme acá a ese muchacho, que voy a resolver esto. Qué manera, qué latigazo les dio el Señor a sus discípulos. El Señor reprendió este demonio y él salió de este muchacho. Y este muchacho quedó sano desde aquella misma hora. Pero el evangelista nos detalla un poquito más, de Lucas, nos detalla un poquito más porque
extiende la conversación, que Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo sucede esto? Y el Padre le dice, desde que era niño. Si puedes hacer algo, ayuda. Y en el Evangelio de San Lucas hay un detalle muy relevante cuando el Padre le dice, Señor, ayuda. Y el Maestro le dice, ¿tú crees? Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. O sea, hubo esa confesión del Padre también. Y el Señor da la autoridad y aquel demonio lucha duro hasta el punto que las personas que estaban alrededor pensaban que el joven había muerto. Y no era así, sino ya ese cuerpo estaba libre de ese demonio. Y el Señor le ordenó, sal de este cuerpo y no entres más. Fíjense qué manera el Señor de cerrar la puerta a ese demonio para que no regresara a atormentar a este muchacho. Pero eso lo extiende un poquito más Lucas en el capítulo 17. El Señor reprende y es alcanzada la total victoria sobre este muchacho. Y Jesús les dice, los discípulos avergonzados, ¿verdad? No pudieron hacer nada. Cuando hemos notado que cuando el Señor envió a los 70, ellos regresaron gozosos porque decía, Señor, aún en tu nombre, los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, ellos hicieron grandes proezas, pero ¿qué pasó aquí? Y el Señor los reprende. El Señor, cuando vienen los discípulos a Jesús, estaban ya avergonzados, pero ellos aparte le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Él les dijo, ¿cuál fue la falta? Ustedes no lo hicieron. ¿Saben por qué? Por vuestra poca fe. Porque cuando ustedes tengan esa fe pero tan fuerte, si ustedes, esa fe como un grano de mostaza, algo tan pequeñito, ustedes van a decirle a este monte, a este problema, ese monte simboliza el problema, pásate de aquí y se pasará. Y nada será imposible. Pero ¿saben cómo ustedes pueden alcanzar esa fe? ¿Cómo pueden ustedes llegar a ese punto? El Señor dice, esto es parte de la naturaleza humana, nuestra incredulidad. Pero este género no va a salir. Esta duda, esto que batalla en su ser, no va a salir sino es con oración y ayuno. Eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestra fe aumente, el acercamiento, la intimidad con nuestro Dios. Entonces, el Señor vuelve a recordarles esa muerte y esa resurrección, pues ellos estando en Galilea, Jesús les vuelve a anunciar que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre y lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Y ellos esto, por supuesto, les causaba gran tristeza en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro aquellos que cobraban los 2 dracmas. Y ellos le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Recordemos que esto era un impuesto que se había colocado desde Moisés para beneficio del templo. Era un impuesto. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Y él les dijo, sí, claro. Y él cuando entra en la casa, mire en esto, Jesús al instante le responde, le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes son los que cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y él inmediatamente responde, de los extraños, por supuesto. Jesús le dice, mira, vamos a hacer algo para no escandalizarlo. El Señor es el Hijo, el dueño de ese templo, al que adoraban al Padre, es Él es hijo del Rey, por supuesto. Dice, mira, para no ofenderles, para llevar la armonía de esta sociedad, te vas a ir al mar y vas a echar el anzuelo, y ese primer pececito que vas a sacar lo vas a tomar y vas a abrir la boca y vas a hallar allí un estatero. O sea, mientras Jesús reclama ser eximido del impuesto como hijo de Dios, se preocupa para no hacer una posible ofensa. Si él se negaba a pegar, por supuesto, iba a ser acusado de profano, de irreligioso. Entonces, no.
Y fíjense, y siempre me ha llamado la atención, ¿por qué el Señor no le dio una moneda a Pedro de una vez? Toma, anda a pagar la tuya y la mía. Sino que, hermanos, el Señor dio la orden, anda, o sea, Él nos va a proveer, pero nosotros tenemos que actuar. Y efectivamente Pedro usó de la capacidad de pescador y fue hasta allá, hasta la orilla, extrajo ese pececito y entonces entregar ese dinero para pagar ese impuesto. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? No nos deja de sorprender nuestro amado Señor. Y bueno, hermanos, hasta aquí llegamos a los capítulos 14, 15, 16 y 17. Gracias por estar con nosotros este tiempo. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de infinitas misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Ayúdanos, perdónanos y enséñanos a perdonar. Padre bueno, te queremos dar gracias por los hermanos que han estado conectados desde los distintos países, los que estuvieron con nosotros desde los Estados Unidos, Alemania, Chile, México, República Dominicana, Panamá y Honduras. Gracias, Señor, por cada hogar que se abre para escuchar tu palabra. Gracias por los niños, Señor, bendíceles y guárdales, ten misericordia. Los jóvenes, Señor, que puedan ser santos, puros, que huyan de toda especie del mal. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades, Señor, ten misericordia. Te presentamos los matrimonios. Guarda, Señor, esta santa institución. Si tú quieres, Señor, restaurar a aquellos que han sido heridos por el pecado. Te presentamos a los padres. Danos el temor, la sabiduría para guiar a nuestros hijos ante un mundo que está tan disoluto, Señor, que puedan tener la identidad de hijos tuyos, que sean hijos obedientes, que te amen, Señor, que puedan adueñarse de esa bendición de honrar a sus padres para que tengan largura de años y para que les vaya bien en la vida. Te damos gracias por los ancianitos. Muchos han iniciado desde su niñez, desde su juventud y han permanecido hasta hoy. Sigue guardándolos, sigue bendiciéndoles, sigue llenándoles de esa fe gloriosa que les ha permitido estar en pie ante las batallas porque tú les has sostenido. Gracias te damos, oh Dios, también por los enfermos que han sido sanados. Seguimos clamando por aquellos que están esperando ese milagro. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu palabra nos dice que todos fueron sanados solamente con el poder de tu palabra, Padre bueno. Te presentamos a Lauri, te presentamos a Nathan, a Natanael, Señor, a la niña Naomi, Padre bueno. Te presentamos a José Elías, Señor, a Alan. Gracias, Señor, por la recuperación de nuestra hermana Berenice. Sigue haciendo la obra especial en tu sierva, Señor. Gracias por los hermanos que con ese amor y ese fervor presentan en oración a nuestros hermanos. Eso te agrada, Señor, es de agradable a tus oídos. Danos siempre esa necesidad de orar unos por otros, de ayudar a los necesitados, Señor. Te damos gracias por tantas bondades recibidas por tu mano buena. Oh Padre bueno, sigue obrando en favor de tus hijos. La guerra está en tus manos, Señor. Tú sabes las cosas que han de pasar y que están sucediendo. Sabemos que es cumplimiento de los días del fin. Danos esa necesidad de prepararnos, tu pueblo, Señor Israel, que pueda tener ese encuentro especial contigo, Padre, reconociendo que eres digno de toda honra y de toda gloria y que son tu especial tesoro, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a amarte y a obedecerte. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos has dado. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios,
la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.